Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo encuentro en la Casa de Alicia virtual, esta vez convocados por un ciclo, Paz Ferreira Facetado a 150 años de su nacimiento, organizado por las inspecciones de inglés, literatura, filosofía e idioma español de la Dirección General de Educación Secundaria, con el apoyo de la Cátedra Alicia Ollena. Agradecemos a los compañeros de las inspecciones, una vez más, haber confiado en la Casa de Alicia para recibirlos a todos y poder generar este encuentro en torno a la figura de Paz Ferreira. Me presento por si hay algún asistente que aún no ha habitado la casa y no nos conoce. Soy Bea Miranda, profesora de literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio, y desde el 2014, por los proyectos de gestión cultural, el concurso de proyectos, la directora de la Cátedra Alicia Ollena, o de la Casa de Alicia, como ustedes saben, nos gusta llamar a esta dependencia cultural. Agradezco luego de las inspecciones y a todos ustedes por estar reunidos hoy aquí, al equipo del que formo parte y sin el cual sería imposible llevar adelante esta en ninguna de las actividades, en especial a mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente. Así que, bueno, me congratulo mucho de recibirlos a todos. Es realmente una instancia preciosa, la primera de 3 instancias preciosas en las que seguramente a través de estas distintas miradas vamos a poder aproximarnos a la figura, al pensamiento y al legado de Paz Ferreira. Dejo la palabra a las inspecciones organizadoras para que luego puedan quien va a funcionar hoy como moderadora, Fabiana Farías, presentar a la primer expositora de hoy. Doy la bienvenida y me adelanto tanto a Fabiana como a Amy. Muy bienvenida. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Buenas tardes a todos y todas. Es un enorme placer, sinceramente, abrir las actividades que en el presente año la Inspección de Filosofía está pensando en torno a la figura del filósofo Paz Ferreira. De esta manera tan especial, con este grupo de colegas tan queridos, en un trabajo multidisciplinario que fuimos organizando y elaborando entre todos de forma colaborativa, pensando juntos en este pensador. Así que en conmemoración de los 150 años de uno de los filósofos más genuinos del filosofar latinoamericano, de un representante de la generación del 900, de un educador que no puede explicarse sin ser considerado filósofo, de un hombre de la cultura del 900, en nombre entonces de todos, de este equipo de trabajo que, como les decía, hemos compartido con gran alegría. Queremos agradecer entonces especialmente a todos los ponentes, a todos aquellos colegas que se sumaron a esta idea compartida, a todos los que están hoy presentes en este encuentro, a nivel del Zoom y a nivel de la red de YouTube, y por supuesto a todos los ponentes que se decidieron a unirse a esta idea que tuvimos y compartimos juntos. Así que yo, sin más, les deseo y nos deseo a todos este encuentro, que este encuentro y este ciclo sea enriquecedor, que no lo dudo que va a ser para todos nosotros. Gracias, y le daría la palabra a la colega y amiga Gabriela Saspe, inspectora de inglés. Bueno, muchas gracias, Lilian, y bienvenidos, bienvenidas todos a la Casa de Alicia, a esta reunión tan especial en el día de hoy, que nos convoca en este desafío, como hablábamos hoy temprano, con los colegas de filosofía, de idioma español y de literatura, un desafío interdisciplinario, de diálogos interdisciplinarios. Van a ser 3 jornadas
bien ricas, en las que vamos, bueno, a aprender muchísimo. En el día de hoy estamos compartiendo con la doctora Amy Oliver y Fabiana, nuestra contenidista del portal Uruguay Educa, la va a presentar y va a estar haciendo la moderación correspondiente a esta presentación. Solo me queda agradecer a Amy por su amabilidad y por haber aceptado este desafío de estar también comunicándose a través, bueno, Amy está en Estados Unidos, con audiencia uruguaya que está ávida por conocer sobre tu investigación acerca de el filósofo Carlos Vaz Ferreira. Fabiana, te paso la palabra para presentar a Amy. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Fabiana, representante del portal Educa en relación a inglés, y les cuento que la doctora Amy Oliver enseña filosofía y estudios latinoamericanos en la Universidad American University en Washington, en la capital de Estados Unidos. Ella ha escrito varios libros y artículos sobre la filosofía mexicana, sobre todo sobre la de Leopoldo Sea. Y recientemente, es increíble lo que hizo, recientemente tradujo al inglés sobre feminismo de Carlos Vaz Ferreira. Y actualmente está preparando un estudio crítico de la obra para su publicación. Además, lo que a mí más me movió de lo que he estudiado de ella es ese artículo increíble que tiene sobre el feminismo según Vaz Ferreira. Así que bueno, los dejo en manos de Oliver y muchísimas gracias por estar acá hoy voluntariamente, y es un honor recibirte. Gracias, Fabiana. Buenas tardes. Les agradezco a todos los que organizaron este ciclo de conferencias la oportunidad de participar y compartir con ustedes algunas perspectivas sobre la obra del doctor Carlos Vaz Ferreira. A mi modo de ver, ustedes son muy afortunados tener como patrimonio nacional a José Enrique Rodó y Carlos Vaz Ferreira, entre muchos otros y por supuesto muchas otras. Cuando yo era estudiante, estudiando la filosofía latinoamericana, leí obras de Vaz Ferreira que me parecían ser las principales, como por ejemplo Moral para Intelectuales, Lógica Viva, Conocimiento y Acción y Fermentario. Me gustaron mucho todos esos libros porque el pensamiento de Vaz Ferreira me parecía directamente ligado a la acción. Él no vivió en una torre de marfil. Un día me encontré en la biblioteca universitaria buscando en la estantería un libro cuyo título no recuerdo, no era de Vaz Ferreira, y de repente me encontré con las obras completas de Carlos Vaz Ferreira. Eran 25. Fue para mí un momento digno de un cuento de Borges, porque tenía la vaga sensación de que estas obras me habían encontrado a mí. No sabía que Vaz Ferreira había escrito tanto. Decidí quedarme un ratito para leer en orden el título en el lomo de cada volumen. Cuando llegué al número 9, un tomo relativamente pequeño, me quedé muy sorprendida leer sobre feminismo. Qué raro, pensé. Desde luego, Vaz Ferreira murió en el 58. ¿Cómo puede ser esto? Para dar un poco de trasfondo, el primer libro en castellano con la palabra feminismo en el título se llama Feminismo y es por el español Adolfo Posada, profesor de la Universidad de Oviedo. El libro es un bosquejo internacional
profeminista del Estado del Sufragio, publicado en 1899. En Latinoamérica, un libro con el título sobre feminismo, el mismo título de Vaz Ferreira, fue publicado en 1902 en Asunción, Paraguay. El autor, el periodista Arsenio López de Coud, también da un bosquejo internacional del movimiento desde una perspectiva simpática. Sin embargo, parece que este libro tuvo poco impacto en el Paraguay, ya que fue el último país latinoamericano para ganar el sufragio en 1961, bastante tarde, ¿verdad? La primera mujer que escribió un libro profeminista con la palabra feminismo en el título fue Alicia Moreo de Justo, una médica argentina. Su libro se llama El feminismo en la evolución social y fue publicado en Buenos Aires en 1911. Vaz Ferreira fue el primer filósofo latinoamericano que publicó un libro con la palabra feminismo en el título. A diferencia de los libros de Posada en España y López de Coud en Paraguay, sobre feminismo de Vaz Ferreira va mucho más allá del sufragio, ya que es un estudio detallado de la situación de la mujer en el Uruguay. Fue publicado por primera vez en 1933, pero resulta que las 5 conferencias que lo constan fueron dadas mucho antes, entre 1914 y 1918. Son años muy tempranos, ¿no? Entre el 14 y el 18. Vaz Ferreira explica la demora en una nota preliminar al texto. Cito, mis conferencias sobre feminismo fueron dadas en los años en que el servicio taquigráfico de la cátedra de conferencias en la universidad estuvo suprimido, los que siguieron a 1914. Más tarde, 1922, y sobre la base de los apuntes que de aquellas había conservado, las reproduje abreviadas. Su versión taquigráfica es la que se publica en este libro. Les falta así no solo el rigor demostrativo detallado, sino la misma espontaneidad de la exposición originaria. Fin de cita. Es una historia bastante triste, ¿no? Sin embargo, basándose en los restos de aquellas conferencias, creo que todavía hay mucho que podemos apreciar del libro. De hecho, después de sobre feminismo, no se publicó en la filosofía latinoamericana otro libro sobre el feminismo hasta los años 80, imagínense. Volviendo a mi encuentro en la biblioteca con sus obras completas, decidí sacar el libro y leerlo para saber por qué se llamaba sobre feminismo. El contenido me sorprendió muchísimo y me di cuenta que esta obra es una verdadera joya de la historia. Después leí sobre la biografía de Vaz Ferreira y leí crítica de su obra, sobre todo varios trabajos del doctor Arturo Ardao. Tuve el placer de reunirme con el doctor Ardao en Montevideo para preguntarle varias cosas y para ver lo que pensaba él de mi proyecto, traducir sobre feminismo al inglés y publicar un estudio preliminar del mismo. Él apoyó mucho la idea y me alenté a hacerlo. Ahora, muchos años después, casi terminó el proyecto. Casi. Es importante destacar
que Vaz Ferreira no sacó la idea de escribir sobre el feminismo de la nada. Él vivió en el contexto de una política progresista en Montevideo. Durante las dos etapas del presidente José Bache y Ordóñez, Uruguay llegó a ser el primer país que limitó la jornada laboral a 8 horas por día, otorgó servicio de salud a los pobres y desarrolló un sistema de seguro social que fue un modelo para el continente. Cambiaron leyes para que las mujeres pudieran obtener el divorcio, la educación universitaria y los servicios sociales. Uruguay fue el segundo país latinoamericano que permitió que las mujeres votaran en las elecciones nacionales, después del Ecuador en 1929. Así que el pensamiento feminista de Vaz Ferreira fue apoyado por el ambiente progresista, establecido por políticos como Bache Ordóñez y Baltasar Brum. Pero él mismo hizo varios cambios. Propuso la ley del divorcio unilateral que se aprobó tal como él la escribió. Esa ley permitió que las mujeres obtuvieran el divorcio sin dar una razón, pero los hombres sí tenían que dar causa. Durante la vida de Vaz Ferreira, el Uruguay se hizo más industrializado. Llegaron importantes grupos de inmigrantes de España, Portugal, Italia y Francia, y se difundían ideas democráticas, anarquistas, comunistas y socialistas. En cierto sentido, el feminismo surgió un tanto tarde en el Uruguay, en parte porque las mujeres no llegaron a la universidad hasta principios del siglo XX. Paulina Luisi se hizo la primera médica en 1908 y la primera activista feminista en Montevideo. De hecho, Vaz Ferreira dio sus conferencias sobre el feminismo un poco antes que Luisi comenzara a organizar para el voto. Ella comenzó la campaña del sufragio y fue directora de la revista feminista Acción Femenina, la única revista de este tipo hasta 1937. Las hermanas de Paulina Luisi también que lograron mucho. Clotilde Luisi fue la primera abogada en 1911, Luisa fue poeta, Inés también fue médica y Anita y Elena fueron profesoras. María Eugenia Vaz Ferreira, la hermana de Carlos, fue amiga de Luisa Luisi, las dos siendo poetas, claro. Es importante aclarar que miles de mujeres participaron en la campaña del sufragio. Un evento que ayudó mucho el movimiento fue en 1912, cuando nació la Universidad para Mujeres. Dentro de pocos años asistían unas 750 estudiantes. En 1915, durante la etapa cuando Carlos daba sus conferencias sobre el feminismo, María Eugenia Vaz Ferreira llegó a ser profesora y directora de literatura. En 1918, Alicia Goyena comenzó a dar cursos de historia. Así que poco después de fundarse la Universidad de Mujeres, se creó la oportunidad para que dos mujeres enseñaran. La oportunidad de servir como directora de literatura no habría existido en la Universidad de Montevideo. Desgraciadamente, María Eugenia tuvo que renunciar a su puesto debido a una enfermedad de los riñones, pero felizmente Alicia Goyena reemplazó a María Eugenia como líder por una decisión que tomó la misma María Eugenia. Cuando la dictadura del 33 amenazó el progreso de la universidad, Goyena participó en la resistencia al lado de Carlos Vaz Ferreira. Los dos lucharon por la autonomía universitaria.
En el 44, Goyena se hizo directora del Instituto Valle y Ordóñez y incorporó las ideas de Carlos Vaz Ferreira sobre la pedagogía durante los próximos 32 años. Además del ambiente progresista en Montevideo, Vaz Ferreira fue testigo de la vida de su hermana menor. Parece que la experiencia de María Eugenia afectó la creciente conciencia feminista de Carlos de varias maneras. María Eugenia, a pesar de las expectativas de su familia y la sociedad, se quedó soltera. Parece que María Eugenia era lesbiana, un detalle que no se podía revelar en la sociedad del día. Montevideo en aquella época no fue como París o Berlín, por ejemplo. A veces su estado como soltera recibió más atención que su poesía. Los críticos de su poesía comenzaron reseñas con referencias a la poeta o a la poetisa en aquel entonces como una virgen otoñal. Veremos más adelante que Carlos Vaz Ferreira defiende los derechos de las solteras sobre feminismo. Resumiendo esta introducción, aunque los aportes de Vaz Ferreira al feminismo son muchos y dignos de enfatizar, hay que tomar en cuenta otros factores lo apoyaban, principalmente la política nacional progresista, las miles de mujeres que se juntaron a la campaña sufragista y las experiencias difíciles de María Eugenia Vaz Ferreira. Ahora quisiera comentar algunos pasajes del texto sobre feminismo que me parecen importantes o avanzados, sobre todo tomando en cuenta que estas palabras son del 14 al 18 del siglo pasado. En la primera conferencia, son 5 conferencias, ¿no? El sufragio empezó a ser ya un tema mundial y Vaz Ferreira explicó que es un asunto fácil de resolver. Hay que otorgarles el voto a todas las mujeres. Fácil. Para él, había muchos otros temas relacionados con el feminismo que él quería analizar. Distingue entre los problemas de hechos y los normativos. Las cuestiones de hecho son cuestiones sobre las semejanzas y diferencias de los sexos. Los problemas normativos, como él explicó en su Lógica Viva de 1910, son problemas de acción o de ideal, sobre lo que habría que hacer o desear o preferir. Sobre feminismo, Vaz Ferreira analiza asuntos como los derechos políticos de la mujer, su acceso a los cargos políticos, a los empleos administrativos, a las carreras y profesiones, y a su educación, los derechos civiles, la organización de la familia y la relación de los sexos socialmente considerado. Claro que las preocupaciones de Vaz Ferreira van mucho más allá que el derecho de votar. Luego se queja de los términos feminista y antifeminista. Dice, y cito, me propongo pues analizar los problemas con los que tiene que ver la lucha entre feministas y antifeministas. Y después de haber separado convenientemente esos problemas, dar mi opinión sobre cada uno de ellos. Fin de cita. Plantea que los dos términos son muy problemáticos. Dice, y cito, complican las múltiples y a veces enormes dificultades reales de los problemas. Las complican todavía con cuestiones de palabras y con confusiones derivadas de ellas. Fin de cita. Ya en la primera conferencia, Vaz Ferreira concluye lo siguiente. Quizá lo que más podría facilitar la aclaración de todas estas cuestiones, satisfaciendo
a la vez en lo razonable el deseo de aplicar nombre a las tendencias es distinguir entre el feminismo de igualdad y el feminismo de compensación. Este último sería el bueno o el mejor. Fin de cita. Esto no quiere decir que Vaz Ferreira no cree que las mujeres sean iguales, en el sentido de que deben tener derechos iguales. Él sostiene que las mujeres ya tienen unas desventajas en la vida. La igualdad, en lugar de igualar la situación de ellas, podría resultar en una doble jornada para las mujeres. Si la mujer hiciera exactamente el mismo trabajo como el hombre, ella tendría una doble jornada por los demás cargos tradicionales que le esperan al acabar la primera jornada. Por muchas razones, Vaz Ferreira creía que era necesario compensar las dificultades que enfrentan las mujeres, darles más apoyo, junto con darles acceso a las mismas oportunidades que tienen los hombres. Lo más sorprendente viene al final de la primera conferencia, cuando él dice: cuando un hombre y una mujer se unen, a la mujer se le forma un hijo, al hombre no le sucede nada. Encontrar ese hecho muy satisfactorio es ser antifeminista. Ignorarlo es ser feminista, de los comunes, de los de igualdad. Tener presente ese hecho, sentir lo doloroso y injusto de algunos de sus efectos y procurar su compensación, que podrá ser igualando o desigualando según los casos, sería el verdadero y buen feminismo. Fin de cita. En esta conferencia, entonces paso ahora a la segunda conferencia. En esta conferencia habla de las ventajas causadas por la biología. Por ejemplo, Vaz Ferreira habla bastante sobre la biología porque en su época se difundían ideas de Darwin y del médico español Gregorio Marañón, a quien Vaz Ferreira clasificó antifeminista. También habla del embarazo. Vamos a ver. Dice, cito: y el hecho biológico capital, el dato básico de estos problemas, es que pertenecemos a una especie fisiológicamente organizada en desventaja o desfavorablemente para la hembra. Desde este punto de vista, repartición de ventajas y desventajas en los sexos, la naturaleza es bien desconcertante y extraña. Fin de cita. Ahora, algo para tomar en cuenta con el embarazo es que los anticonceptivos no fueron disponibles en el Uruguay hasta 1934. Otro tema es que el doctor Augusto Turrene, el fundador de la obstetricia en el Uruguay, observó que los médicos se enfrentaban con mujeres embarazadas, llegando al hospital con infecciones y hemorragias que muchas veces resultaron en la muerte. Aún hoy en día, más de 300,000 mujeres en el mundo se enfrentaban con, 300,000 mujeres en el mundo todavía mueren cada año durante el embarazo o el parto, sobre todo en los países pobres.
Un detalle interesante es que existía, no está en el libro, pero es algo que encontré, que existían en Montevideo ya alrededor de 1910 lo que se llamaban gotas de leche. Tengo entendido que eran estaciones de lactación donde las mujeres podían obtener leche, amamantar o utilizar el servicio de las nodrizas. En mi universidad, no sé, hace 2 o 3 años se establecieron salones para las mujeres para amamantar, pero así que ustedes ya fueron muy avanzados. Más adelante, en la segunda conferencia, Vaz Ferreira vuelve sobre los términos feminista y antifeminista. Dice, cito, en cambio, lo que es cierto y doloroso es que somos una especie en que fisiológicamente un sexo ha sido mucho más maltratado que el otro. Las cargas pesadas del embarazo, el parto y la lactancia recaen sobre un sexo sin compensación. Sin compensación se entiende biológica. Concluye con apoyo para el voto femenino. Dice, cito, no, perdón. No, iba a leer sobre los términos feminista y antifeminista. Cito, el antifeminismo tomó como guía aquel hecho, el desfavorecimiento biológico de la mujer. El mal feminismo lo desconoce. El buen feminismo hace cuanto puede para corregirlo y compensarlo. Y concluye con apoyo para el voto femenino. Dice al final de la segunda conferencia, cito, la mayor parte de los votos femeninos serían lo que son la mayor parte de los votos masculinos, pero se completaría la democracia. Nada de eso es realmente problema. Nada de eso puede discutirse más que por inercia. Hay, en cambio, otras consideraciones especiales que merecen muy seria atención. Y luego paso a la tercera conferencia con algunos hitos. Se destaca la triste situación de las prostitutas. Había gente que se oponía al voto para ellas, ¿no? Y Vaz Ferreira dice de las prostitutas, dice, cito, seres más coactos aún que un empleado inferior, que un obrero del Estado, y más indefensos y más sujetos a toda arbitrariedad, y que no pueden protestar, ni hacerse oír, ni serían recibidos a ello, y totalmente dependientes de la policía. Todavía indirectamente, nuevas causas de vejaciones para esos desgraciados seres. Alguien dirá que se las podría inhabilitar. Peor todavía, imaginaos, por ejemplo, las investigaciones a ese respecto, los juicios de tachas, etc. En fin, todo un horror. Hay mucho más en la tercera, pero voy a saltar a la cuarta conferencia en la cual Vaz Ferreira analiza los problemas de la mujer casada y los de la mujer soltera. No se pueden escapar. Bueno, aquí hay unas secciones bien interesantes. Ya, cito. Pudiendo la mujer vivir por sí misma, se trata del poder, de la capacidad, de la posibilidad,
no depende totalmente del matrimonio, como ha venido ocurriendo en la sociedad establecida, de la cual es ese hecho uno de los más tristes y antipáticos aspectos. En la sociedad tradicional establecida, la mujer tiende a depender totalmente o a depender demasiado de casarse o no. Si no se casa, y salvo situaciones especiales, por un lado depende de otros, por otro queda reducida a posibilidades limitadas de vida, de actividad, de goce propio, a una cultura restringida también o deformada. Por un lado, decimos, depende de otros. Claro que esa situación suelen ser sacrificios, consagraciones, bienvenidos para la humanidad. Pero lo horrible es que la humanidad cuente con eso, que se organice sobre la base de hacer de la mujer que no se case una especie de ser expiatorio. Por otro lado, pocas posibilidades y capacidades en la sociedad tradicional tiende a predominar la dirección a dar a la mujer una especie de pseudo-educación vacía, no tanto siquiera para ser casada como para que se casen con ella. Vida absurda, pseudo-arte, incultura, debilidad física. Ahora bien, esto es esencial y siguen las vulgaridades. La mujer tiene que no estar obligada al matrimonio como necesidad, al mal matrimonio, al matrimonio sin amor o al matrimonio con cualquiera. Fin de cita. Otro más, que creo que es importante. Cito, consecuencia natural entonces, las profesiones, carreras, empleos, etcétera, deben, como regla, abrirse con absoluta amplitud a la mujer. Digo, como regla, es claro, porque en ciertos casos hay indicaciones especiales de inhabilitación para uno como para el otro sexo, pero la regla es aquella. Solo que si debe ser esa organización, no es porque sea el ideal que todas las mujeres, ni la gran mayoría de ellas, ejerzan todas las profesiones y carreras en el mismo grado de actividad que los hombres, sino porque así, por la posibilidad creada, tiende a realizarse un juego libre social. El ideal de la unión monógama regula en grueso el ejercicio por la mujer de los empleos y carreras, por lo cual este último hecho no se universaliza, sino que tiende a concretarse a los casos en que es forzoso o preferido. Y el ejercicio de carreras y empleos por la mujer con la posibilidad de amplia abierta en ese sentido, tiende a su vez a regular las uniones, a dignificarlas. Y no son sacrificadas ni las mujeres que no pueden realizar la unión en las condiciones en que la desearían, o que no pueden mantenerla en esas condiciones, ni las que tienen otro ideal de cualquier género que sea, consagración a la ciencia o al arte o a alguna causa social o otro ideal sexual, en su caso, lo que sea. Fin de cita. Pues, si no me equivoco, otro ideal sexual puede referirse a las sexualidades alternativas como la de María Eugenia. En esta conferencia, Vaz Ferreira habla sobre la ley del divorcio unilateral también.
Dice, cito, entonces les voy a hablar un poco de mi ley, como llamo a nuestra actual ley de divorcio unilateral. La llamo mi ley porque es casi el único caso en que algo se ha traducido en pragmática fundamentalmente como yo lo proyecté. Lo que vino a ocurrir por circunstancias muy especiales. Yo que casi nunca he podido, por falta de mando o de apoyo, hacer aplicar proyectos como los que había planeado. Vine a obtenerlo en aquel caso. He aquí cómo se había producido encarnizada discusión sobre los antidivorcistas y los divorcistas extremos de nuestro país. Estos últimos habían propuesto el divorcio a voluntad de las partes. Los contrarios los combatían invocando naturalmente la necesidad de conservar la familia, base de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces intervengo yo, sostenido mi ya entonces antigua teoría de que el caso del hombre y el caso de la mujer son casos muy diferentes, desde el punto de vista del divorcio. Y mi solución, que hacía tanto tiempo preconizaba, de dar a la mujer la facultad de obtener el divorcio por su sola voluntad, sin expresión de causa, mientras que el hombre ha de necesitar causa justificada. Nadie lo creyó bueno. Los antidivorcistas hicieron naturalmente sátiras de mis ideas en la prensa y en la asamblea. Los divorcistas tampoco lo creyeron bueno, porque ellos encaraban la cuestión como una cuestión de igualdad. Pero como temían no triunfar, resolvieron aceptar mi fórmula en carácter para ellos de solución transitoria, para ir después a la otra. Y fue de esta manera como mi proyecto de divorcio inspirado en el feminismo de compensación resultó convertido en ley. Y hay una notita al pie de la página que es interesante, con alguna restricción. Sin embargo, al principio establecieron, por ejemplo, que la mujer no podía hacer uso de esa facultad hasta los 2 años de casada. Esa modificación nos costó el cerebro de Delmira Agostini. Bueno. La quinta conferencia. En esta explica ciertas ideas importantes. Por ejemplo, cito, no es que la sociedad haya establecido la desigualdad contra la mujer, sino eso así que no la ha atenuado y compensado bastante. Y esa será la vía para arreglar lo que se pueda arreglar. Fin de cita. Cito, son individuos superiores lo que ha logrado producir la humanidad en este sentido, y muchos hay. Faltar generalizar más, falta un mejor promedio. No desadaptar a la mujer de la monogamia, sino adaptar más al hombre. Es la perspectiva de Bas Ferreira. Okay. También Bas Ferreira se atreve a criticar el comportamiento de Walt Whitman. Esta parte me gusta mucho. Cito, por ejemplo, cierta poesía de Whitman
el recuerdo que el poeta conserva de las distintas ciudades que ha recorrido. Es un recuerdo de mujeres cuya cabeza amaneció al lado de la de él. Un apologista que admira todo en Whitman sabe también encontrar frases para sublimar el abandono de los hijos que sembró por todas esas ciudades. Él era el genio. No hay que aplicarle la moral común. Hay que encontrar un modo que no parezca vulgar, burgués, filistino, de hacer notar que, sin perjuicio del valor artístico de poesías de esas, criar y querer hijos es aún estéticamente más bello que abandonarlos. Fin de cita. Sobre feminismo salió en 4 ediciones. He leído de la primera edición del 33. En la segunda edición del 45, Bass incluye un apéndice interesante. Juzgando la primera edición, se duda a sí mismo en cierto sentido. Cito. Y como a más no podría aspirar, estaría satisfecho si no me asaltara a veces cierta duda. Útil todavía, sí, y no falso, pero ¿acaso tímido? ¿Poco avanzado? Así que se critica a sí mismo. No está muy seguro. También reconoce que durante la docena de años después de la primera edición, la ciencia ha progresado lo suficiente para darle la oportunidad de predecir algo. Cito, y bien, en este caso nuestro, de las relaciones de los sexos, perfeccionamientos científicos sin duda próximos a consumarse tenderían a obviar dificultades del amor libre, sin contar la técnica de la esterilización del acto sexual, que sin duda aún se perfeccionará. Vendrá la determinación de la paternidad, la cual verosímilmente llegará a ser tan segura como la maternidad, debido a cualquier descubrimiento científico que se presiente próximo. Y así se atenuarán los efectos de la injusticia natural, ser las mujeres las que quedan con los hijos. Los ejemplos que he dado de las 5 conferencias son pocos en realidad. Hay muchos temas interesantes y varios que predicen lo que ha pasado. Cuestiona, por ejemplo, que las mujeres al casarse tengan que cambiar su identidad por agregar de fulano. Bass dice que esa tradición denota pertenencia y hace que las mujeres sean como perros. O cree que las mujeres no deben modificar sus apellidos al casarse, o que los hombres también deben modificar los suyos. El libro es divertido de muchas maneras. Sin embargo, no es un estudio perfecto. A mi juicio, los defectos de su perspectiva tienen que ver con confusiones causadas por las ideas científicas de la época, muchas defectuosas, y poca conciencia de perspectivas sociológicas. Para explicar esto, quisiera hablar un poco sobre la recepción de sobrefeminismo. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Voy bien? Nos quedan unos 10 minutos, si no me equivoco. ¿Puede ser? Sí, gracias. Pues para explicar esto quisiera hablar un poco sobre la recepción. Dentro del Uruguay, Silvia Rodríguez Villamil y Graciela Saprissa seguramente creen que Bass Ferreira
ayudó la situación de las mujeres y la situación del país en general. Ellas hasta escriben que la herencia de Vaz Ferreira es muy positiva, ojalá. Explica que las mujeres son creadores y fuertes, pero lamenta que las mujeres no han alcanzado el nivel de genio como lo han hecho Platón, Miguel Ángel, Bach o Newton. Es una queja del crítico cubano Raúl Fornet Betancourt. Él dice también que la ley contra la irregularidad sexual les castigó más a las mujeres que los hombres y Vaz Ferreira no se quejó mucho ante este hecho. 3 dice, aunque Vaz Ferreira creía firmemente en el acceso a la educación para las mujeres, estaba abierto a la idea de que tal vez su educación pueda tener otra índole y por eso es bueno que haya universidades para mujeres. Fornet Betancourt cree que a pesar del contexto cultural, Vaz Ferreira debería de pensar mejor. Por lo tanto, lo clasifica como otros filósofos que han equivocado respecto a la mujer como Aristóteles. No me parece justo, pero así lo dice. La filósofa Ophelia Schutt, en cambio, opina que sobre feminismo es un tratado moderadamente pro-feminista. Schutt cree que si lo juzgamos usando los estándares de hoy, es muy conservador, pero para su época, algunas de sus ideas fueron liberales. Así es la perspectiva de ella. Pues mi reacción a Fornet Betancourt en una parte de sobre feminismo, Vaz Ferreira sí pregunta por qué no ha habido mujeres que hayan alcanzado el nivel de genio de Shakespeare o Beethoven, pero también dijo que si una mujer puede alcanzar las alturas de Delmira Agostini, es una maravilla. Por mi parte, creo que es imposible imaginarnos del todo cómo era la vida en Montevideo en la segunda década del siglo pasado. Hoy día hablamos del techo de vidrio como una de las razones por las cuales las mujeres no han podido avanzar. Creo que la verdadera pregunta de Vaz Ferreira era ¿por qué no hay tantas mujeres tan famosas como los hombres? Respecto a la ley contra la irregularidad sexual, es cierto que habría sido mejor insistir en la igualdad bajo la ley, pero ya que era abogado, ¿no? Pero Vaz Ferreira pensaba que si esa ley sirvió como un disuasivo respecto a la irregularidad sexual de las mujeres, ellas no tendrían que arriesgar el embarazo, que es tan peligroso. Respecto a la universidad para las mujeres, hay muchos que creen que es importante separar a las mujeres para que practiquen liderazgo como lo hicieron Alicia Goikena y María Eugenia Vaz Ferreira. Aquí en mi país también hay mucha evidencia del valor de esas universidades. Pues hay mucho más que podría decir, pero para resumir lo que yo creo que es muy importante de la obra es que Vaz Ferreira tomó muy en serio el feminismo, lo trató como había tratado cualquier otro problema filosófico. Utilizó su plataforma para influenciar el progreso de su comunidad. Tomó muy en serio a las mujeres intelectuales en su campo, las Luisi, Delmira Agostini, Gabriela Mistral, Juana de Ibarborro. Sirvió como modelo moral. Los hombres sí pueden ser feministas, sí pueden cambiar sus ideas, sí pueden ayudar. Uno no cambia el paradigma de la noche a la mañana, así que habrá defectos, ¿no?, en la evolución del pensamiento de un hombre así. Pero leí que algunos hombres se rieron cuando Vaz Ferreira daba esas conferencias sobre el feminismo. O sea, su reacción fue que como que un filósofo, una persona tan importante podría bajar a este nivel para hablar seriamente sobre las mujeres.
Pues en el estudio preliminar que estoy terminando para un público angloparlante, pienso incluir algunos de los temas que mencioné hoy, bastante sobre su biografía, ustedes lo conocen, pero aquí no. Voy a hablar un poco de las criadas, que es un tema de interés aquí. Vaz Ferreira creyó que ellas tenían la doble jornada, ¿no? Que, bueno, así fue. También voy a hablar del pragmatismo. Le atrajo el pragmatismo a Vaz Ferreira y leyó la obra de William James, que podría ser de interés aquí. Otros temas. Hay mucho más que podría incluir. A lo mejor ustedes tendrán ideas. Y me gustaría saber lo que me sugieren. Bueno, quiero agradecerles la atención, sobre todo durante las citas largas, y voy a cerrar con, por tomar por prestada la última línea de sobre feminismo. De ahí saquen ustedes todo lo demás que no tengo tiempo de decir. Gracias. Amy, muchísimas gracias, súper interesante. Si alguien después tiene alguna pregunta, nos las puede escribir y nos ponemos en contacto con Amy. Y creo que esa última línea es fantástica, ¿no? Porque lo que hace él es, igual que tú ahora, nos deja las puertas abiertas para poder seguir pensando y seguir cuestionándonos el cómo mejorar la situación de la mujer. Y habilita a seguir buscando esa verdad filosófica que tenemos que seguir buscando, ¿no? La búsqueda de la verdad tiene que ser parte de nuestro objetivo en la vida. Entonces, muchísimas gracias y quedamos con más ganas y seguramente en alguna otra oportunidad intentaremos realizar otro evento. Creo que ahora le paso la posta a Lilian, si no me equivoco. Amy, muchísimas gracias nuevamente. Gaby, Sandra, Andrea, no sé si la posta es para Liliana o para alguien más. No, No quiero Majo, equivocarme. a Majo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todas. Somos más todas que todos, me parece, hoy de noche. Muchas gracias, Amy. Fue muy esclarecedora tu ponencia. Tengo algunos matices, pero bueno, lo charlamos otro día. Sobre todo, nunca había leído, nunca había escuchado a nadie afirmar la condición homosexual de María Eugenia. Sí, su participación y su compromiso en la lucha por los derechos de las mujeres y su cierto carácter más bien andrógino, pero no esa condición. Después charlaremos a ver dónde, si está en alguna correspondencia o si alguien lo describe o si eso surge de su obra, en fin. Quedé un poquito sorprendida con eso, sin ningún juicio de valor, para nada, porque ni agrega ni quita la belleza de su obra, ¿no? Sino que simplemente nunca la había escuchado. Bien, en literatura, quiero ser honesta, que me costó muchísimo conseguir a alguien, porque procuraba, decía, bueno, quiero que hablen de Vaz Ferreira como escritor, y todo el mundo me mandaba a gente de filosofía. Entonces, no, filosofía no. Bueno, y al final terminé encontrando a una experta, que es la doctora Elena Romiti, y ella en realidad es experta evidentemente en María Eugenia, no en Carlos, porque la escritora de la familia es María Eugenia. Sí, es cierto que no se casó. Carlos sí, tuvo 8 hijos. Entonces, Elena nos puso a disposición
Ella en este momento está arriba de un avión, evidentemente no va a participar del Zoom, pero sí hicimos una charla, una pequeña entrevista previa, que vamos a compartir ahora. Ella hizo un trabajo fantástico, acompañado por varios colegas profesores de literatura también. Pueden entrar en la página de la Biblioteca Nacional del Uruguay, y está ahí todo a disposición. Archivos de María Eugenia Baferreira, cartas, poemas inéditos, mucha imagen, mucha fotografía, tienen preciosísimos datos para tomar de María Eugenia ahí, se lo digo sobre todo a mis colegas. Bien, entonces lo que se combinó con Elena fue que dejara grabada su presentación, cosa que hizo. Y abordó dos temas. Me decía, pero ¿de qué hablo? Como Carlos Baferreira, que se definió como no escritor, justamente. Yo, bueno, ¿ves? Ahí tenés un hilo interesante para hablar. Alguien que se lo ha clasificado, bueno, es el filósofo quizás en la historia de la filosofía uruguaya más importante, filósofo, pensador, pedagogo, etcétera, etcétera, y se lo incluye como escritor, incluso estaba en los programas de educación secundaria, en literatura. Y él se defiende de esa, dice que no corresponde, que él hubiera querido ser escritor, pero que no es, la pluma de él no es lo suficientemente creativa como para recibir ese apelativo. Y también Elena me planteó hablar un poquito sobre la leyenda urbana que existe sobre que Carlos de alguna manera no dejó crecer a la María Eugenia escritora y no la dejaba publicar, y que recién se publicó La Isla de los Cánticos cuando María Eugenia murió, y bueno, ella, la van a escuchar, lo pone un poco en cuestión, y en realidad lo que afirma es que eran decisiones de la propia María Eugenia. Bueno, que todos crecimos y lo vimos en el liceo y después en el instituto de profesores, que él era una suerte de hermano castrador, y no, María Eugenia, bueno, tenía era una mujer talentosísima, pero sí está documentado que tenía algún desorden mental. Entonces, bueno, era compleja, digamos. Entonces era ella la que había resuelto eso. Y era ella la que le pidió que después de su muerte hiciera la publicación. Entonces, bueno, eso viene a tirarnos, mis colegas de literatura que me están escuchando, viene a tirarnos un mito, una leyenda negra del pobre Carlos, por suerte, ¿no? Que en realidad él quería promover la escritura de su hermana, pero era su propia hermana la que no podía consigo misma, digamos, ¿está? Así que bueno, no sé, Marta, si ponemos la breve entrevista a Elena ahora. Buenas tardes, nos toca hoy, primer día del ciclo en homenaje a Carlos Baferreira, facetado, y una de las facetas que nos involucra es Carlos Baferreira y sus diálogos con la literatura. Para ello nos acompaña nuestra colega Elena Romiti, que es investigadora de la Biblioteca Nacional, es profesora de literatura, egresada del IPA, doctora en literatura y culturas comparadas de la Universidad de Córdoba, y magíster en literatura latinoamericana por nuestra Universidad de la República, autora de diversas y numerosas publicaciones. Buenas tardes, Elena, y bueno, queremos escucharte, hablar de tu especialidad, es un poco de costado, porque tú has hurgado mucho, y has publicado en los archivos de María Eugenia Baferreira, pero algo sobre Carlos seguramente tienes para decirnos, y podemos hablar sobre
la faceta no poética de Carlos, ¿puede ser? Bueno, sí, en primer lugar, un saludo a toda la comunidad docente, a las compañeras de la cátedra, a Beatriz, a todos sus colaboradores, y bueno, a ti, María José. Sí, claro, en la conmemoración que este año celebramos, ¿no? Referida al nacimiento de Carlos Bá Ferreira, sin duda surge, cuando hablamos de literatura, el estrecho vínculo con María Eugenia, que en realidad ese es el tema de investigación que hicimos en la Biblioteca Nacional, cuando con un convenio con la Fundación Bá Ferreira Raimondi tuvimos acceso al archivo completo de María Eugenia, lo pudimos digitalizar porque nos lo prestaron, y lo pudimos poner en el sitio web de la biblioteca, al cual puede acceder cualquier usuario gratuitamente, ver toda la documentación transcripta por un equipo de investigadores, de profesores jóvenes que colaboraron en la transcripción. Y bueno, es un gran privilegio poder acceder por primera vez al archivo completo de María Eugenia. Y cuando entramos a estudiarlo, lógicamente estuvo muy presente de principio a fin su hermano, el filósofo. Además que, bueno, en el estudio posterior que publiqué también a partir de los trabajos editoriales de la Biblioteca Nacional, también llegamos a la conclusión de que estamos frente a una poeta filósofa fundacional de la literatura uruguaya, ¿no? Esa categoría surge nítida del estudio del archivo. Pero bueno, si nos centramos en Carlos, que nació, claro, unos 2 años antes, creo, es interesante ver cómo en el principio estos hermanos tenían ambos un fuerte interés en la literatura. O sea que en los comienzos Carlos se dice que escribió poesías también, y algún texto narrativo de adolescencia, ¿no? En su temprana juventud, cosa que después quedó totalmente silenciada, porque él mismo consideró que no era valiosa su producción, ¿no? Eso es bien interesante. Pero también es interesante que las primeras publicaciones de Carlos Bá Ferreira son sobre estética, no sobre filosofía. Esto lo estudia muy bien Juan Flo, en un libro que se titula Sobre arte y estética, textos de Carlos Bá Ferreira. Tiene la selección y el estudio introductorio de Juan Flo, que es una publicación de la Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Biblioteca Nacional. Ahí, bueno, están estudiados esos textos de estética que fueron los primeros que publicó. Eso, bueno, no es literatura creativa, digamos, pero bueno, son estudios interesantes. El primero es de 1894, es sobre la teoría del estilo propuesta por Spencer. Juan Flo accede a ella en el archivo de Ángel Rama, porque es un texto que estaba perdido, y fue escrito a los 22, 23 años de Carlos, ¿no? Después, en 1896, publica Ideas sobre la estética evolucionista, que también es la estética de Spencer, donde, bueno, se pueden percibir algunas ideas ejes, ¿no? Como que la teoría no debe excluir a ninguna escuela, como que, bueno, entre incluso las escuelas más diversas, él ya aplica su idea capital de la teoría de la complementariedad de los opuestos, ya la refiere a las distintas escuelas literarias, pero lo más importante que publicó fue en 1905, en el área de la estética, la contribución al estudio de la percepción métrica. Esta es una tesis que celebró mucho Unamuno, pasó desapercibida totalmente en Latinoamérica, pero Unamuno era un lector atento de las cosas que se escribían. Y para Unamuno, Carlos Bá Ferreira era el filósofo
más importante, no solo de la filosofía uruguaya. Entonces lo respetaba muchísimo, y en sus cartas eso se ve, y además en cartas a otros interlocutores uruguayos refiere la alta consideración que tenía por Carlos como filósofo. Y este libro sobre métrica, Unamuno, que era poeta y que sabía mucho de métrica, lo valoró de una manera impresionante, cosa que no hicieron los coetáneos, para quienes, repito, pasó desapercibido. Y este texto se publica en el libro Ideas y Observaciones, un poco más tarde, cambiándole el título, se llama allí Sobre la percepción métrica. Es un libro que sacó Barreiro en Montevideo en 1905, la editorial Barreiro. Y no sé, no voy a entrar en el libro, pero la idea que de repente llama más la atención, porque tiene que ver con teorías muy siglo XX, digamos, es el tema de que la actitud del oyente, es decir, del receptor, condiciona totalmente la percepción métrica de la poesía. Bueno, es un estudio muy interesante y realmente pionero, no se había escrito en Latinoamérica sobre este tema con ese nivel que le da Carlos Vaz Ferreira. Y bueno, esos textos de juventud, de pronto, cuando Carlos empieza a crecer como filósofo, a madurar, etc., se silencian, ya no hay más manifestación, digamos, sobre el tema del arte, y bueno, es Juan Flo que reflexiona sobre el tema y dice que hay una especie de represión en Carlos Vaz Ferreira con respecto a este tema cuando accede a la madurez filosófica, como que él mismo se reprime y evade seguir por ese camino. Así que bueno, yo remito al texto de Juan Flo, pero lo dejo planteado, ¿no? Porque es bien interesante. Y ahora después tenemos un PowerPoint donde digamos que se ve en algún momento en las cartas que tiene con Unamuno, algún reflejo de lo que le pasó a él con su vocación frustrada de poeta, porque evidentemente él quería también escribir poesía y en un determinado momento se dio cuenta que no, que su condición de filósofo, dice él, como que empezó a racionalizar su producción y esta se secó y dejó de estar viva como poesía. Señalando que cosa muy distinta pasó con Unamuno, que fue un gran poeta, que él lo valoraba así, además de un gran filósofo. Así que bueno, esa es un poco la historia, y después, bueno, también las manifestaciones que tuvo con respecto a la poesía de su hermana, que también valoró mucho. Esa represión que tuvo con respecto a la literatura, en tanto él como creador, digamos, luego en la edad madura y en la vejez un poco se canalizó por la pasión por la música, ¿no? Porque son recordadas esas veladas musicales donde él abría su casa, donde hoy está instalada la Fundación Vaz Ferreira, en la calle Vaz Ferreira, y bueno, se escuchaba música clásica, y esa pasión que tenía, ¿no? por la música, es un poco lo que quedó, digamos, de la primera intencionalidad de incursionar él como poeta en el mundo del arte, ¿no? Esa es un poco digamos, el primer ingreso a este tema desde un punto de vista de un itinerario que tiene que ver con su biografía, ¿no? Está muy bien lo que decís, de alguna manera, reflexionando un poquito juntas, quizás un pionero un siglo antes de la teoría de la recepción, ¿no? Claro. Porque él se completa el poema cuando el lector termina de escuchar la música que surge de la métrica, ¿no?
está un adelantado, sin duda. Sí, sin duda, claro. Por eso fue tan valorado por Unamuno. Sí, Unamuno lo vio. De Lo pronto vio. él no se animó o no se valoró lo suficiente, vaya uno a saber, pero no salió el poeta finalmente, en el sentido No, más amplio de la palabra poeta, ¿no? claro. Bien, hay algún texto que lo atestigua además, ¿no? Donde él afirma decir que él se lo puede llamar de diferentes maneras, pero no escritor, ¿no? Que no se lo defina así, porque él escribe sí, pero no lo que nosotros diríamos literatura, no Claro. en ese sentido. Bárbaro, muy bien. No sé si tú querés pasar ahora a la presentación. Sí, vamos a poner este material, estos documentos que son del archivo, va Ferreira, digitalizado, repito, por la Biblioteca Nacional y al que todos pueden acceder gratuitamente. La Biblioteca Nacional en esto está haciendo un trabajo de difusión, ¿no?, de archivos, de escritores nacionales muy importante, porque antes había que ir a ver los papeles, al archivo literario, y ahora en muchos casos está la colección de Delmira, la de María Eugenia, la de Rodó, que está en proceso, Felisberto está en proceso, pero es maravilloso que cualquier investigador desde cualquier parte del mundo, en nuestro país desde el interior, puedan acceder a investigar en documentos primarios, documentos de archivo, a través del sitio web, ¿no? Estas colecciones digitales abren el campo de una manera realmente maravillosa, para que todos puedan investigar y estudiar a los autores de nuestra literatura. Entonces yo voy a poner, María José, en pantalla un PowerPoint, y entonces entramos en el tema de los vínculos con María Eugenia, porque ahí vemos que compartían, ¿no? A ver. En esta presentación vamos a abordar la relación de María Eugenia con la filosofía y de Carlos con la literatura, porque así era, es decir, una relación de dos hermanos que compartieron el amor por la poesía y por la filosofía, pero cada uno, bueno, puso énfasis en su camino. Este libro es un poco el resultado, el que ven en pantalla, del estudio del archivo que habíamos mencionado, publicado por la biblioteca, y el título ya es elocuente: María Eugenia Batcerreira entre filósofos y sabios, porque en una de sus líneas más fuertes, más maduras y más valiosas, podemos decir que María Eugenia escribe poesía filosófica. Inscribirla en esa categoría y presentarla como una poeta fundacional de la poesía filosófica escrita por mujeres en la literatura uruguaya. Si pasamos a la segunda imagen, vamos a ver un poema inédito. Ustedes saben que toda la obra de María Eugenia no fue publicada en libro hasta su muerte, cuando por mandato de su hermana, Carlos, la publica, La Isla de los Cánticos, ¿no? Pero en vida no publicó libros, se negaba. A muchos años antes ya tenía armado un ejemplar, Fuego y Mármol, que había dado a leer, pero nunca lo quiso publicar. Entre los inéditos de este libro está este poema que ya tempranamente muestra la relación de María Eugenia con la filosofía, y aunque su hermano no está mencionado, su presencia ficcional ya está en este poema, como en otros que no tenemos tiempo de mostrar. Es muy cortito. Dice: como una pobre cosa, humildemente, de mi adorado penetré en la estancia. Filósofos y sabios
con los ojos cargados de desdén, me fulminaban. A mi cintura se ciñó su brazo, hundió en las mías sus pupilas negras. Ay de la eterna duda, ay del hondo problema. Y abajo ella escribía sus reflexiones en relación a lo que escribía, y a este poema le puso dudoso, dudoso, sin explicar de dónde es que procedían esas dudas. Pero lo que está claro es que el mundo de la filosofía, así surge del poema, era un mundo masculino en los comienzos del siglo XX, y que de alguna manera en ese mundo ella también participaba porque no había quedado excluida de los estudios filosóficos desarrollados por su hermano. María Eugenia fue una intelectual muy completa. Y también queda claro que hay en ese ambiente hostil de hombres, filósofos y sabios, hay una presencia que la recibe afectuosamente y la ampara, ¿no? Pero también queda claro que hay en esa relación con la filosofía una eterna duda y un hondo problema. Vamos a cambiar, a ver ahora el manuscrito de este poema, porque siempre es interesante, ¿no? Ven como abajo dice dudoso, dudoso, como calificando este poema. Bueno, creo que es un buen pórtico para entrar en el tema, ¿no?, de la literatura y la filosofía vivida por estos dos hermanos. Aquí hay otro documento excepcional, donde vemos al retrato de Carlos Baferreira, hecho por María Eugenia. María Eugenia era una dibujante muy buena y pintora también, había sido formada por su tío Julio Freire en artes plásticas. En la quinta incluso se puede ver un óleo muy interesante, ¿no?, de una mujer retratada, que no sabemos quién es, hecho por ella. Y bueno, también fue la primera compositora formada en otro tío, León Ribeiro, es decir, compartían muchas artes los hermanos. Este retrato de Carlos es de interés muy singular. Yo no puedo agotar el análisis, aparece en un cuaderno de María Eugenia, en el medio de un poema, La Versés, no sé si lo recuerdan, cuando allí aparece la figura ficcional de la poeta tocando el piano. María Eugenia siempre hizo presentaciones musicales, era una eximia pianista y compositora, y en el medio de sus conciertos en casas de familia decía sus poemas, o sea que entraba y salía de la poesía a la música y viceversa con mucha fluidez. Y en La Versés, su amado que de pronto se duerme, y entonces el dolor, ¿no?, la asume, pero concluye resignadamente: fui más artista que mujer. Entonces, ¿qué vemos en el dibujo? Carlos adormecido, el aparece, repito, en el medio del poema, dice mucho. Entonces esa figura amada es la del hermano, por lo que la colocación del dibujo, ¿no?, esto no era posible discernir antes de poder entrar en la colocación de este retrato en el medio de un manuscrito donde está él. Ustedes miran en la parte superior de la imagen, hay una inscripción en francés que no hemos podido descubrir si es un texto que ella creó o está citando a alguien, no tenemos certeza. Yo a esta altura me inclino a pensar que es un texto escrito por ella.
Está en francés, lo voy a leer en castellano. Dice: dejad la bella rosa ocultar la belleza, yo la flor sin brillo, indiferente, me muestro siempre en mi oscuridad. Dio lugar este texto a una muestra que se hizo sobre María Eugenia, organizada por Hugo Achugar y Marita Fornaro, ya hace unos años, que se llamaba Me muestro siempre en mi oscuridad. Lo recuerdo por el título, ¿no? Venía de acá el asunto. Y después ven una palabra, la detectan, que está entre el registro en francés, y dice consejo, como si este fuera el consejo del hermano, ¿no? Vamos al sentido, ¿no? Dejar la rosa ocultar la belleza, o la flor sin brillo, me muestro siempre en mi oscuridad. Y ese fue un signo que la figura ficcional, la construcción de la figura de la poeta, porque los poetas construyen su figura, ¿no? Su imagen social, siempre cultivó el mostrarse en sombras, el ocultarse, el misterio, si ustedes quieren, ¿no? Siempre estuvo como una aureola en torno a esto. Y se plantea como consejo, porque la palabra está entre la imagen del hermano y textos que rigen la construcción de su imagen como poeta, ¿no? Y luego arriba dice el sobrenombre, que era Carlos, Pel, cuando eran niños, así eran los sobrenombres, que era María Eugenia. Entonces es sumamente interesante porque acá hay un vínculo, ¿no? Donde se podría leer hipotéticamente un rol del hermano como un consejero, ¿no? Con respecto a esta construcción de la imagen de la poeta. Y además, diría que en todo el archivo de María Eugenia, el retrato mejor logrado y potente es que tuvo una gran importancia en su vida. Vamos a cambiar la imagen. Para reforzar este vínculo, ustedes tienen otro documento, que es la lista, el índice, si ustedes quieren, de los poemas seleccionados por María Eugenia para el libro La Isla de los Cánticos, que, repito, publicó su hermano en el año de su muerte, después que ella murió. ¿Y por qué es tan importante este documento con esta lista de poemas que, como verán, está registrado con la letra de la propia poeta? Porque existía el mito de que Carlos, de alguna manera, había sido un obstáculo para que María Eugenia publicara su poesía en vida. Una figura tal vez censora, ¿no? Represora, etc. Y que de alguna manera había sancionado luego los poemas que se podrían publicar. Esto desmiente totalmente esa tesis que viajaba, ¿no? en el contexto, ¿no? de los estudiosos de la obra de María Eugenia. ¿Por qué? Porque está claro que al ser la lista escrita con la letra de ella dejó claramente seleccionados los poemas que ella quería que conformaran su libro de poesía, La Isla de los Cánticos. Y también se comprueba que su hermano respetó la voluntad de Eugenia y publicó lo que ella quería publicar. Hay un solo poema que ella misma cuenta que incluir, y su hermano la interpeló y le dijo, bueno, ¿por qué este poema no está? Es único poema, luego para cerrar lo leemos si quieren, de alto contenido filosófico, y cuando su hermano la interpeló, le preguntó por qué no ese poema que para él era tan bueno. Ella contestó que creía que lo iba a entender
Pero luego, también como testimonio de la buena relación literaria, ¿no?, que había entre los hermanos, lo incluyó y decidió que formara parte de su libro. Así que este es un documento que tiene un valor incalculable para justamente, bueno, hacer caer ese mito de un Carlos Baferreira censurador, cuando parece haber sido todo lo contrario. Vamos a... Sí, Elena, nosotros crecimos con ese mito, ¿no es cierto? Fue más o menos lo que se nos enseñó, tanto en secundaria como después en nuestros estudios superiores, ¿no? Ella publicó un solo libro y el libro fue post-mortem porque él no la dejaba publicar, ¿no? Era él el hombre, el castrador, que no la dejaba, que responsable de su enclaustramiento, se nos insistió hasta que, bueno, se nos convenció de esa suerte de leyenda urbana, ¿no? Sí, es así, por eso incluso la familia Baferreira tuvo realmente un momento importante, ¿no? Cuando reconocieron este documento como documento probatorio, ¿no?, que cambiaba la historia, cambiaba la historia que se venía contando, el relato del vínculo, ¿no?, literario de los hermanos. Así que bueno, es un documento precioso. Vamos a pasar a otra imagen en este recorrido. Acá hay un boceto de retrato de Carlos Baferreira, que también está en el archivo, que jerarquiza nuevamente la presencia del hermano en el mundo creativo de María Eugenia. Cambiamos nuevamente de imagen y vamos a entrar en esto de la poesía filosófica, ¿no?, que está en la línea del concepto. La poesía para Platón formaba parte de la musique, que era más que literatura, ¿no? Era música, era filosofía, todo conjuntamente. Bueno, pasemos. Este es el poema filosófico, porque no tengo tiempo de presentar otros, que le pidió Carlos que incluyera en el libro. Es un poema precioso. Lo voy a leer como último ejemplo poético, ¿no?, del vínculo literatura y filosofía en María Eugenia. Dice: mar sin nombre y sin orillas, soñé con un mar inmenso que era infinito y arcano como el espacio y los tiempos. Daba máquina a sus olas, vieja madre de la vida. La muerte y ellas cesaban a la vez que renacían. Cuánto nacer y morir dentro de la muerte inmortal. Jugando a cunas y tumbas estaba la soledad. De pronto un pájaro errante cruzó la extensión marina. Chojé, chojé, repitiendo su quejosa mancha iba. Sepultóse en lontananza, goteando. Chojé, chojé. Desperté y sobre las olas me eché a volar otra vez. Bueno, se entiende cómo es que su hermano le pidió que lo incluyera, ¿no? Porque realmente yo creo que es una joya este poema. Vamos a pasar la imagen, porque en la correspondencia de Carlos Baferreira con Unamuno, que recogemos en este libro, que publicamos también en la Biblioteca Nacional, donde se junta toda la correspondencia de Unamuno con los escritores uruguayos, hay un capítulo entero para la correspondencia de Carlos Baferreira y Unamuno, con las cartas que iban y venían de uno y otro lado del océano. Acá ven la foto de Carlos junto a la de Unamuno, Rodó y Delmira Agustín, que también fueron corresponsales. Entonces, cambiamos la imagen y vamos a una carta que escribe Carlos Baferreira a Unamuno, contestando a una carta de Unamuno de 1907, no tiene fecha. Entonces, viene hablando de literatura y
y hablando de la suerte que le cupo al poeta de Unamuno, le escribe a Unamuno: yo también tenía uno adentro, es decir, un poeta, ¿no? Pero murió asfixiado de abstracción, de análisis, de crítica, de razón pura. Cierto es que era raquítico e impotente, y antes que se muriera completamente, lo maté. Pero su poeta, ahora se refiere al de Unamuno, era tan potente que esa alimentación mortal para cualquier otro se la asimiló y con ella creció y se desarrolló brioso, pujante, especie de animal paradójico que no es pájaro y vuela, único en su género y en su especie, magnífico y antinatural. Lo fundamental que hace pensar y sentir su libro es esto: qué hermoso es existir, ser uno mismo, con personalidad propia y autóctona. Y todo esto, vive Dios, que lo es usted como nadie. Un comienzo absoluto, como decía Kant, porque en definitiva esta es una carta entre filósofos. Pero yo digo, ¿qué filósofo Carlos Vaz Ferreira, que es capaz de crear una imagen tan maravillosa, ¿no?, como esta que dice, especie de animal paradójico que no es pájaro y vuela, único en su género y en su especie, magnífico y antinatural? Porque esa es la imagen con que representa al poeta filósofo que fue Unamuno, que pudo haber sido él, pero que declara que murió asfixiado por la abstracción y que él mismo lo mató a su poeta. De alguna manera algo refiere Juan Flo en su introducción, ¿no?, al libro de los textos de estética, cuando dice que el propio Carlos Vaz Ferreira reprimió sus manifestaciones en relación a la estética. Pero esta imagen del poeta filósofo es maravillosa porque también dialoga con María Eugenia. Recuerden el único poema que acabamos de leer. Porque de alguna manera también se ajusta a ella, porque ella era una poeta filósofa, ¿no? Este animal paradójico que no es pájaro y que vuela y que es único en su género. Es decir, esa imagen también le sienta, le cabe a su hermana. Y me parece que este es un texto entonces que habla muy claramente de la poesía filosófica y de los poetas filósofos que Carlos reconoce en Unamuno y también reconoce en su hermana, sin duda, y que declara que pudo haber sido y no fue. Un testimonio el que surge en esta carta, realmente valioso desde mi punto de vista. Bueno, por último y para cerrar, bueno, esta es una imagen de cierre de María Eugenia cuando era joven. A mí me gustaría recordar que a lo largo de toda la obra de María Eugenia hay trasuntos de filosofía platónica, que hay poemas que conectan con el mito del andrógino, que muchas de sus formulaciones, desde Platón en adelante, habla de la pareja de hermanos gemelos que se complementan y que forman un ser perfecto, según los griegos, un ser superior, al cual luego los dioses separan porque no querían que existieran seres que tuvieran las mismas potestades y características superiores que ellos, los dioses. Pero esos seres andróginos estaban formados por un femenino y un masculino que configuraban un ser superior. Esa filosofía platónica estuvo en las bases de la formación de los hermanos Vaz Ferreira,
y podemos decir que en muchos de los poemas de María Eugenia, su hermano, repito, está presente como figura ficcional, y el mito de los andróginos como seres complementarios también. Entonces eso, bueno, digamos que recorre los textos de María Eugenia y de alguna manera representan en esa poesía a la figura de Carlos Vaz Ferreira. No sé si María José, tú querrás agregar algo, pero bueno, por ahí me quedaría. Me parece muy, muy bueno, excelente tu contribución. Acordate que venimos de una contribución de inglés, evidentemente es filosofía la que va a ser proa en esto, y también va a haber cierta bajada didáctica de español. Así que esto es un esfuerzo de mucha gente, y tu mirada sobre María Eugenia complementa esto, y esta pareja paradójica realmente ha echado luz bien necesaria. Lo único que podemos decirte es muchas gracias. Bueno, me despido entonces. Celebremos y recordemos al filósofo Carlos Vaz Ferreira en este año, y a su hermana también, tan unida a su vida. Así que bueno, los saludo, y esperemos que esta conmemoración entonces nos permita recordar la producción de estos dos hermanos que tanto han hecho por la filosofía y por la literatura uruguaya y latinoamericana. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Por el día de hoy llegamos al final del encuentro, ¿no es cierto, colegas? Vamos a ver nuestros vecinos, los filósofos, que son los dueños de la pelota en este ciclo, si quieren hacer un cierre, pero me parecieron preciosas las dos ponencias, muy iluminadoras, y si hay algún colega o alguna colega que quiera hacer alguna pregunta, aporte. No está Elena, lamento, es lo que hay, pero sí los puedo ayudar también. Por lo menos por mi parte, nada más que agradecimiento. Fue una tarde espléndida, creo que fue una apertura preciosa, una mirada muy comprometida, muy seria del trabajo del autor, así que nosotros habíamos trabajado las inspecciones que nombramos todas juntas, pero de todas maneras me parece que el producto fue de muy buen nivel y nos deja seguir pensando, nos aportó y seguimos aprendiendo, nos mostró otras miradas que de pronto no teníamos o no habíamos analizado sobre el autor, así que yo simplemente muchas gracias a las dos ponentes de hoy, y por supuesto a las colegas inspectoras de las asignaturas que en el día de hoy dieron la apertura a este ciclo. Está mi compañero por allí, Alejandro Villagrán, no sé si bueno, Alejandro quiere muchas gracias a todos, sobre todo las inspecciones de inglés y literatura que hicieron la apertura. La próxima semana tenemos 2 participantes de filosofía, así que los invitamos para el próximo 17, a la misma hora, en este mismo canal. Pero van a estar Yamandú Acosta, el doctor Yamandú Acosta y la magíster Ana Dué, hablando sobre pedagogía filosófica y sobre filosofía política en Carlos Vaz Ferreira. Así que, y la próxima semana, el 24, idioma español, va a ser el abordaje didáctico sobre el género de ensayo y Vaz Ferreira. Así que, muchísimas gracias a los compañeros, a los participantes, a las personas que lo estuvieron mirando desde YouTube, donde por ejemplo está la inspectora Catalina Videla y otros participantes. Así que muchas gracias a todos y gracias por el esfuerzo. Buenas noches. Gracias, Beatriz, como siempre, y Marta. Un placer para la Casa de Alicia recibirlos siempre, y sobre todo albergar estos encuentros que sin duda nos enriquecen a todos. No se olviden que la Casa de Alicia es un lugar de encuentro presencial, virtual, a como dé lugar, a construir conocimientos juntos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos el martes que viene. Gracias. Buenas tardes.